es Dora Cristina Cardosa Pérez, curso el séptimo cuatrimestre, Grupo Educativo IME, plantel Iztapan de la Sal. Mi tema va a ser sobre reforzadores de conducta en niños y cómo usarlos en la educación. Bueno, primero voy a empezar a hablarles sobre el experimento de Pavlov que hizo sobre el condicionamiento clásico. ¿Qué hizo con los perros? Pavlov entrenó a los perros primeramente haciendo sonar la campana antes de darles de comer. Entonces los perros aprendieron eso y el segundo experimento de Pavlov se basó en hacer sonar la campana y entonces vio que los perros tenían secreción salival, pero ya no les daba comida. Entonces posteriormente eso lo llamó estímulo auditivo, porque los perros aprendieron conforme iban escuchando. Y el siguiente es sobre el experimento que hizo Skinner sobre el condicionamiento operante, que hablaba sobre los reforzadores positivos y negativos. Ese experimento se basó en meter a una rata en una caja y en la caja puso una palanca y primero la rata estaba como quieta en un solo lugar, no exploraba, pero después fue agarrando confianza y entonces la rata fue y sin querer presionó la palanca y al presionar la palanca salió comida. Entonces otra vez la rata presionó la palanca y ya sabía que cuando presionaba la palanca caía comida. Y cada vez que tenía hambre, entonces la rata presionaba la palanca y ya comía. Y posteriormente el segundo experimento de Skinner con la misma rata, la misma caja, le agregó corriente eléctrica y unas luces. Entonces la rata presionó la palanca nuevamente y sin querer pisó la corriente eléctrica y al pisar la corriente eléctrica empezó a moverse por toda la caja desesperadamente y sin querer apretó la palanca. Y nuevamente le volvió a dar corriente eléctrica y le apretó a la palanca y después aprendió que apretando la palanca se iba la corriente eléctrica. Entonces también Skinner educó a la rata con las luces, puso unas luces que antes de producir corriente eléctrica prendían las luces. Entonces la rata, para evitar la corriente eléctrica, porque era algo que le disgustaba, presionaba la palanca. Y ahora, primeramente vamos a ver qué es una conducta. Una conducta es sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece el entorno. Hay dos tipos de conducta, el de la provocada y la emitida. La provocada son las que, por ejemplo, son las risas, las cosquillas, y las emitidas son las que no tienen que ser provocadas y son las de caminar, correr, hablar. Y los programas de reforzamiento que Skinner ocupó es del condicionamiento operante, como ya les había comentado antes, que fue el reforzador positivo y reforzador negativo. Que en eso, el de condicionamiento operante, Skinner vio que la conducta de un organismo cae bajo control de ciertos estímulos debido a sus consecuencias, y los programas de reforzamiento establecían las diferentes relaciones temporales en que podía darse dicho control, ya sea el reforzamiento positivo o negativo. La teoría de Skinner está basada en la idea de los eventos que están relacionadas con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento, como por ejemplo en el experimento de Pavlov, que conforme los perros aprendieron que al sonar la campana les iban a dar de comida, entonces les provocaba salivación. Entonces ese era el aprendizaje de los perros.
Y el de la rata, al apretar la palanca, se dio cuenta que su primer experimento de Skinner salía comida, pero posteriormente con eso era un reforzamiento positivo porque al apretar la palanca la rata podía comer y entonces podía satisfacer su hambre. Y en el segundo experimento era un reforzador negativo y la motivación de la rata era que si apretaba la palanca ya no le iba a dar toque. Skinner usó la palabra refuerzo en su teoría conductista, el positivo y el negativo, para eliminar o reforzar ciertos patrones de comportamiento. ¿Le cambio? Los estímulos modifican el comportamiento. Eso es lo que estábamos viendo, que conforme a los estímulos que nosotros percibimos de nuestro entorno va a modificar nuestro comportamiento, ya sea positivo o negativo. En las escuelas, como por ejemplo, si un niño, un reforzamiento positivo en la escuela con los niños podría ser que si trabajan bien, si no pelean, si obedecen a la maestra, van a recibir a la hora que se vayan una estrellita. Ese es un reforzamiento positivo para los niños porque la estrella es algo que les gusta. Y un reforzamiento negativo podríamos aplicarlo en un niño, por ejemplo, se pelea con sus compañeros, entonces lo dejamos sin jugar. Eso es lo que provoca disgusto en el niño y es un reforzamiento negativo. Ese reforzamiento negativo con el fin de disminuir esa acción, ese comportamiento en el niño. El impacto de los estímulos en las personas es como la que hablaba de Skinner, como el ejemplo que les comenté apenas, que basó en su teoría en el comportamiento humano o con cualquier animal. Puede ser transformado o modificado de acuerdo a los estímulos que reciba. El individuo establece sus propios esquemas en su mente sobre los estímulos que le son placenteros y los que le son desagradables. En el ámbito educativo, nosotros como profesores, como maestros, podemos darnos cuenta qué es lo que les gusta y les disgusta a los alumnos y conforme a eso usarlos como reforzadores positivos o reforzadores negativos para ellos. ¿Qué son los reforzadores de conducta? Los reforzadores de conducta son las consecuencias inmediatas a la conducta, como por ejemplo el reforzador en el ámbito educativo es una estrellita, una carita feliz o un premio, ya sea un dulce o cualquier otra cosa. ¿Qué es un reforzador? Un reforzador sería todo aquello que ocurre justo después de la conducta y que contribuye a que se repita o que poco a poco se vaya reduciendo. Un reforzador positivo hace que la conducta siga aumentando y un reforzador negativo hace que la conducta disminuya. La conducta que no deseamos. Un ejemplo, cuando un niño o niña realiza una acción, a continuación ocurre algo. Si es algo bueno, de alguna manera para el niño o la niña tenderá a repetir esa conducta para conseguir eso bueno. En cambio, si es algo malo, el niño o la niña tenderá a extinguir la conducta para evitar la ocurrencia de aquello que no puede. Tipos de refuerzos. Existen los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Los refuerzos positivos son los comportamientos que son reforzados positivamente y tienden a repetirse. Esos refuerzos positivos son gratificados con premios o estímulos positivos. Estos tipos de estímulos suelen servir para aumentar
para aumentar el comportamiento positivo en los niños. Y el reforzamiento negativo son los ciertos comportamientos indeseados en el ser humano, ya sean castigos, regaños, son esos estímulos negativos, y en el ámbito educativo a los niños no les gusta, por ejemplo, que los dejemos sin recreo o los dejemos sin jugar. Otro refuerzo es castigo positivo, castigo negativo y extinción. Un castigo positivo es presentación de un estímulo desagradable o aversivo después de la conducta para evitar que ocurra. Por ejemplo, en la casa, el papá les da permiso a sus hijos a entrar a la sala de cine y les da palomitas, con la condición de que si tiran palomitas o están jugando o haciendo otra cosa que no sea viendo la película, les va a quitar la película y se van a salir de la sala. Eso es un castigo positivo, porque los niños ya están advertidos que si tiran palomitas se les va a quitar la película, entonces van a tener que salir de la sala. Entonces los niños van a evitar tirar las palomitas y estar hablando o haciendo otra cosa. Y un castigo negativo es retirada de un estímulo agradable para evitar que se repita la conducta. Por ejemplo, el papá ya dejó a los niños entrar a la sala de cine y el papá ya les había dicho antes que si tiraban palomitas o estaban jugando o hablando, menos ver la película. El papá quita la película y lo saca de la sala del cine. Ese es un castigo negativo, y entonces el papá con eso está evitando a que los niños vuelvan a hacer eso, y a los niños no les gusta y ya no lo van a volver a hacer, y para la otra van a ver la película y no van a tirar las palomitas en el piso. Y otro reforzador es extinción, es la ausencia de consecuencias. Ignoramos la conducta del niño o niña con el objetivo de extinguirla. Por ejemplo, ahí muchas veces tal vez vemos en una tienda que un niño está haciendo berrinches a su mamá o a su papá porque quiere que le compren un juguete, y el papá, por vergüenza a las personas que están viendo, van y le compran los juguetes a los niños. Pero si en ese caso los papás llegan a ignorar al niño, el niño sí va a hacer su berrinche, tal vez tarde un poquito, pero para la otra ya no lo va a volver a hacer, porque va a saber que su mamá no le va a hacer caso, y entonces no va a tener la pena hacer berrinches. Los tipos de reforzadores pueden ser primario, reforzador secundario y reforzadores generalizados. Los primarios tienen un valor innato o ya está aprendido, por lo que ya es necesario un aprendizaje. Por lo que no es necesario un aprendizaje, perdón. Por ejemplo, el de comer, el de hablar, esos son reforzador primario. Tengo hambre, entonces voy a comer. Un reforzador secundario es el estímulo que adquiere el valor del reforzador mediante condicionamiento clásico, es decir, aparece unido a otro reforzador primario hasta que acaba funcionando como el primero. Por ejemplo, si un alumno saca buenas calificaciones, se siente bien consigo mismo y vienen los halagos de los papás. Y reforzadores generalizados son reforzadores asociados a muchos reforzadores, tanto primarios como secundarios. Son la mezcla de reforzador primario, secundario. Por ejemplo, el ejemplo de sacar buenas calificaciones trae satisfacción tanto al alumno y se siente bien consigo mismo. Y reforzamiento extrínseco, reforzamiento intrínseco. El reforzamiento extrínseco es la administración de reforzador, es externa al niño o niña.
se administra por otra persona, podemos tener varios tipos sociales, materiales y de actividades. Por ejemplo, un reforzador extrínseco es lo que podemos aplicar en el aula. Cuando le damos una estrellita al niño porque hizo bien su trabajo, el reforzador extrínseco es la estrellita y lo aplicó la maestra. Y un reforzamiento intrínseco es cuando el mismo niño sabe que hizo bien su trabajo, entonces se siente bien consigo mismo, se siente contento y está satisfecho de haber logrado de hacer bien su trabajo. Y por último, ¿cómo podemos usar los refuerzos con los niños? Primero tenemos que ver, como lo mencioné antes, qué les gusta a los niños y qué les disgusta, porque los niños son diferentes y a todos no les gusta lo mismo. Entonces es muy importante identificar los reforzadores. Y el otro punto importante es entregar el refuerzo en el momento adecuado, no dejar pasar tiempo. Por ejemplo, en el día, el niño hizo bien su trabajo, no peleó, hizo todo bien, entonces se le da una estrellita ya a la hora de la salida. Y si por dado caso que no se pueda dar el reforzador en el momento, se le tiene que explicar al niño, como por ejemplo un papá le tiene que decir a su hijo, si sacas buenas calificaciones, te llevo al cine el fin de semana. El niño va a esperar a que llegue el fin de semana para ir al cine, si sacó buenas calificaciones, pero el papá le tiene que explicar cuándo será dado el reforzador. Y el otro punto es definir claramente cuáles son las conductas que van a ser reforzadas y cuál es el reforzador que usaremos. Explicarle al niño que si estuvo bien o si estuvo mal y por qué le estamos dando el reforzador positivo o el reforzador negativo. Y es importante usar diferentes reforzadores, no usar la misma, porque el niño también se puede aburrir de recibir siempre lo mismo. Y hacer uso de reforzadores no materiales es importante para no malacostumbrar al niño. Un reforzador también puede ser como halagos, como decirle al niño, qué bueno, hiciste bien tu trabajo, excelente, poner una carita feliz. A eso los niños les gusta mucho. Y el otro punto es aplicar el reforzador solamente con la conducta deseada. Es importante respetar este punto, porque ya que si no lo respetamos, entonces estamos mal acostumbrando al niño y entonces los reforzadores no van a servir de nada según aplicarlos. Y sería todo de mi parte. Gracias.